Hay algo que nadie te ha dicho con suficiente claridad, y hoy yo te lo voy a decir directamente, sin rodeos, sin suavizarlo. El problema no es que no seas inteligente. El problema no es que no tengas talento. El problema no es el mercado, no es la economía, no es tu familia, no es tu pasado. El problema es que llevas años siendo brillante, en tu cabeza, y mediocre en tu acción. Y mientras tú esperas el momento perfecto, otras personas con menos inteligencia que tú, con menos recursos que tú, con menos oportunidades que tú, están construyendo la vida que tú solo imaginas. Quédate. Porque lo que vas a escuchar en los próximos 90 minutos puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre, pero solo si estás dispuesto a escuchar la verdad. Déjame hablarte de alguien. No es un personaje famoso. Es alguien como tú. Una persona de 42 años que llegó a mi seminario en Dallas hace algunos años. Se llamaba Marco. Era contador. Tenía un título universitario. Hablaba 2 idiomas. Había leído decenas de libros de desarrollo personal. Conocía las teorías. Citaba a los autores. Sabía exactamente lo que tenía que hacer para mejorar su vida. Sabía que necesitaba levantarse más temprano. Sabía que necesitaba terminar ese proyecto que llevaba 3 años empezando. Sabía que necesitaba llamar a ese cliente potencial que había contactado una vez y jamás había vuelto a llamar. Sabía todo eso. Y sin embargo, cada noche llegaba a su casa, encendía la televisión, revisaba su teléfono, se decía a sí mismo que mañana empezaría, y se dormía sintiéndose vacío. Marco no tenía un problema de conocimiento. Marco tenía un problema de constancia. Marco tenía un problema de disciplina. Y lo más peligroso de su situación no era que estuviera fracasando. Lo más peligroso era que Marco ni siquiera estaba consciente del nivel de daño que ese hábito silencioso le estaba causando cada día que pasaba. ¿Te suena familiar? Porque si estás viendo este video y tienes más de 30 años y sientes que tu vida no está donde debería estar, que tienes más capacidad de la que demuestras, que hay una versión de ti que nunca has terminado de construir, quiero que sepas algo, no estás solo, y más importante aún, esto tiene solución. Pero esa solución no viene de leer más libros, no viene de ver más videos motivacionales, no viene de esperar una señal del universo. La solución viene de una sola cosa, de la cosa más poderosa y más subestimada en la historia del desarrollo humano, la constancia disciplinada. Y ahora quiero que te detengas un segundo. Quiero que te hagas una pregunta que probablemente nunca te has hecho con total honestidad. ¿Cuántos años de tu vida has perdido repitiendo el mismo ciclo? Empiezas algo, te emocionas, trabajas 2 días, 3 días, tal vez una semana. Luego algo interrumpe tu ritmo, un problema pequeño, un día difícil, una excusa razonable, y vuelves al punto de partida. Y lo más devastador no es que hayas vuelto al punto de partida. Lo más devastador es que cada vez que vuelves pierdes un poco más de fe en ti mismo. Cada ciclo roto deja una cicatriz en tu identidad. Y con el tiempo, sin darte cuenta, empiezas a creer que tú eres alguien que empieza cosas y no las termina. Eso se convierte en tu historia, esa historia se convierte en tu realidad, y esa realidad se convierte en tu destino, si no la cambias ahora. Permíteme decirte algo que descubrí después de 40 años estudiando el comportamiento humano, entrenando a más de 5 millones de personas en 80 países y observando qué separa a las personas extraordinariamente exitosas de las personas que se quedan atrapadas en el ciclo del potencial desperdiciado. No son los más inteligentes los que triunfan. No son los más creativos. No son los más carismáticos ni los más educados. Son los más constantes. Siempre, sin excepción. La constancia disciplinada gana sobre el genio inconsistente. En todos los campos, en todos los países, en todos los momentos de la historia, siempre. Y aquí viene la parte que realmente necesito que entiendas, porque aquí es donde la mayoría de la gente falla. La mayoría de las personas cree que la procrastinación es un problema de motivación. Creen que si tan solo se sintieran más motivados, actuarían. Creen que el problema está en sus emociones, en su estado de ánimo, en sus circunstancias. Están completamente equivocados. La procrastinación no es un problema de motivación. La procrastinación es un problema de identidad. La procrastinación es lo que ocurre cuando la imagen que tienes de ti mismo no está alineada con las acciones que necesitas tomar. Y mientras esa brecha exista, seguirás posponiendo, seguirás empezando y abandonando, seguirás siendo brillante en tu imaginación y mediocre en tu ejecución, no porque seas malo, no porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a reprogramar tu identidad desde adentro hacia afuera. Quiero que pienses en algo muy concreto. Imagina una balanza.
En un lado de esa balanza están tus sueños, tus metas, lo que quieres construir, la vida que visualizas. En el otro lado están tus hábitos diarios, lo que realmente haces cuando nadie te observa, cuando estás cansado, cuando tienes la opción de esforzarte o de rendirte. Si esos dos lados no están alineados, la balanza siempre se inclina hacia tus hábitos, siempre. Porque los hábitos son más fuertes que los sueños. Los hábitos son más fuertes que la inteligencia. Los hábitos son más fuertes que el talento. Y la única manera de cambiar el resultado de tu vida es cambiar el peso de ese segundo lado de la balanza. Eso es lo que vamos a hacer hoy, juntos, paso a paso. Pero antes necesito advertirte algo. Porque hay personas que están viendo este video ahora mismo con los brazos cruzados, diciéndose a sí mismas: sí, ya sé todo esto, ya lo he escuchado antes. Y para esas personas tengo un mensaje especial. Si ya lo sabes, y tu vida sigue igual, entonces no lo sabes de verdad. Saber algo intelectualmente y haberlo integrado en tu comportamiento son dos cosas completamente diferentes. Y confundir esas dos cosas es el error más costoso que puede cometer una persona adulta. Porque ese error te da la falsa sensación de que ya hiciste el trabajo, cuando en realidad nunca lo empezaste. Reflexiona conmigo ahora. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti, solo porque este hábito silencioso te impidió actuar con disciplina y enfoque? ¿Cuántas relaciones de negocios no construiste? ¿Cuántos proyectos no terminaste? ¿Cuántas conversaciones importantes no tuviste? ¿Cuántos lunes empezaste con fuerza y terminaste con excusas? Y ahora, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años te quedan si decides seguir viviendo de la misma manera? Esto no es para que te sientas mal, esto es para que te despiertes. El dolor bien dirigido es el mejor combustible para el cambio. Y yo necesito que sientas ese dolor con claridad antes de darte las herramientas para superarlo. Hablemos de lo que realmente está pasando en tu cerebro cuando procrastinas. Porque comprender el mecanismo es el primer paso para desmantelarlo. Cuando tienes una tarea importante frente a ti, especialmente una que requiere esfuerzo sostenido, tu cerebro hace algo muy específico. Calcula el dolor anticipado de hacer esa tarea versus el placer inmediato de evitarla. Y en ese cálculo, la mayoría de las veces, el placer inmediato gana. No porque seas débil, sino porque tu cerebro está diseñado biológicamente para evitar el dolor a corto plazo. Es un mecanismo de supervivencia que tiene millones de años de antigüedad. El problema es que ese mecanismo fue diseñado para sobrevivir en la sabana africana, no para construir un negocio, no para escribir un libro, no para desarrollar una carrera profesional en el siglo XXI. Y si no aprendes a intervenir conscientemente en ese proceso, tu biología primitiva va a tomar todas tus decisiones por ti. Y tu biología primitiva no tiene metas, solo tiene impulsos. Entonces, ¿cómo intervienes? Aquí está la primera estrategia, y quiero que la grabes en tu mente, el principio del compromiso previo. Los seres humanos somos profundamente inconsistentes en el presente, pero somos capaces de tomar decisiones muy sabias sobre el futuro. El problema es que cuando ese futuro se convierte en presente, volvemos a ser inconsistentes. La solución es crear estructuras externas que te obliguen a cumplir las decisiones que tomaste cuando eras sabio. Esto lo usaban los grandes líderes de la historia. Ulises, el héroe de la mitología griega, sabía que cuando su barco pasara frente a las sirenas, su mente quedaría encantada y haría que el barco se estrellara. Entonces, antes de llegar, se ató al mástil del barco. Creó un compromiso previo que le hizo imposible cambiar de decisión en el momento crítico. ¿Qué mástil necesitas tú en tu vida? ¿Qué estructuras necesitas crear ahora, en frío, para que cuando llegue la tentación de posponer ya no tengas la opción fácil de ceder? Esto se puede hacer de maneras muy concretas. La primera, elimina la fricción del inicio. La procrastinación vive en el espacio entre la intención y la acción. Ese espacio se llena de dudas, de miedos, de pequeñas comodidades que se interponen. Tu trabajo es hacer que ese espacio sea lo más pequeño posible. Si quieres ejercitarte en la mañana, deja tu ropa deportiva preparada la noche anterior. Si quieres escribir ese informe importante, abre el documento en tu computador antes de acostarte, con el cursor ya en el punto donde debes continuar. Si quieres llamar a ese cliente, escribe su número en un papel y ponlo sobre tu escritorio antes de terminar el día. Reduce la distancia entre el despertar y la acción, porque en esos primeros momentos tu cerebro todavía está negociando entre lo que debe hacer y lo que quiere hacer. Y si pones el trabajo frente a tus ojos antes de que esa negociación empiece, aumentas dramáticamente tus probabilidades de ganarla.
La segunda estrategia es lo que yo llamo el poder de los 2 minutos ampliados. Hay una regla popular que dice que si algo toma menos de 2 minutos, hazlo ahora. Y esa regla es útil. Pero yo quiero llevarte más lejos. El principio más profundo es este. El inicio de una acción cambia tu estado emocional más rápidamente que cualquier otro esfuerzo mental. Las personas creen que necesitan motivación para empezar. La verdad es exactamente la inversa. Necesitas empezar para generar motivación. La acción precede a la inspiración, no al revés. Cuando te sientas sin ganas, cuando el peso de la tarea sea mayor que tu energía, no te pidas que termines la tarea. Pídete solo que empieces. Los primeros 2 minutos. Los primeros 5 minutos. Comprométete solo con el inicio, no con el final. Y lo que descubrirás, consistentemente, es que una vez que empiezas, el momentum te lleva. Tu cerebro entra en un estado diferente. La resistencia disminuye. Y lo que parecía imposible desde afuera, se vuelve manejable desde adentro. Ahora, déjame hablarte de algo que va más profundo que las estrategias, porque las estrategias sin raíces no sobreviven. Quiero hablarte de la identidad. Y quiero que prestes máxima atención aquí, porque esto es lo que separa a los que cambian de manera permanente de los que cambian temporalmente y vuelven a sus viejos patrones. Tu comportamiento siempre está guiado por tu identidad, por la respuesta a la pregunta, ¿quién creo que soy? Si en algún lugar profundo de tu mente crees que eres una persona desorganizada, una persona que no termina las cosas, una persona que no tiene la disciplina suficiente, entonces, cada vez que intentes comportarte de manera diferente, habrá una fuerza interna que te jalará de vuelta hacia quien crees ser, no porque seas malo, sino porque tu cerebro está constantemente buscando coherencia entre tus acciones y tu identidad. Es un mecanismo de integridad psicológica. Y mientras tu identidad no cambie, tus acciones tampoco cambiarán de manera permanente. Entonces, ¿cómo cambias tu identidad? No con afirmaciones vacías, no repitiéndote en el espejo que eres exitoso cuando tu comportamiento dice lo contrario. Eso no funciona. Tu identidad cambia con evidencia. Específicamente, con pequeñas evidencias acumuladas de que eres el tipo de persona que hace lo que dice que va a hacer. Cada vez que te comprometes a algo pequeño y lo cumples, estás depositando en tu banco de identidad. Cada acción cumplida es un voto a favor de la persona que quieres ser. Y con suficientes votos acumulados, la imagen que tienes de ti mismo empieza a cambiar, no en un día, no en una semana, pero de manera acumulativa, progresiva, inevitable. Y ese es el verdadero poder de la constancia. No solo que te acerca a tus metas externas, sino que te transforma internamente. Te convierte en otro tipo de persona, en una persona que confía en sí misma porque tiene pruebas de que puede confiar en sí misma. Pregúntate ahora mismo, ¿cuántas promesas te has roto a ti mismo en los últimos 5 años? No las promesas que les hiciste a otros. Las promesas que te hiciste a ti mismo, que ibas a levantarte a las 6 de la mañana, que ibas a terminar ese proyecto, que ibas a llamar a esa persona, que ibas a dedicar 1 hora al día a desarrollar esa habilidad. Cada promesa rota a ti mismo no es solo una meta perdida, es un mensaje que le envías a tu inconsciente. No puedo confiar en mí, no soy alguien que cumple. Y ese mensaje acumulado se convierte en la historia más limitante que una persona puede contarse a sí misma. Porque si no confías en ti mismo, ¿por qué ibas a esforzarte en serio por algo? Si en el fondo sabes que eventualmente te vas a rendir, ¿para qué empezar con convicción? La falta de constancia no solo destruye resultados, destruye la autoestima, destruye la confianza, destruye la creencia en que el cambio es posible para ti. Y eso es lo más grave. Pero aquí está la buena noticia, y necesito que la escuches con la misma claridad con que escuchaste la advertencia. Así como la constancia rota acumula daño en tu identidad, la constancia construida acumula poder en tu identidad. Cada día que cumples, cada promesa que honras, cada tarea que terminas cuando habías decidido terminarla, es un ladrillo en la pared de tu nuevo yo. Y esa pared se construye ladrillo por ladrillo, día por día, sin prisa pero sin pausa. No son los grandes logros los que transforman a una persona. Son los pequeños compromisos cumplidos, repetidos con disciplina, durante el tiempo suficiente. Eso es lo que produce el cambio real, eso es lo que produce la transformación permanente. Hablemos ahora de la disciplina. Porque esta palabra ha sido malentendida por la mayoría de las personas, y ese malentendido es una de las razones por las que tanta gente la evita. Cuando la mayoría de las personas escuchan la palabra disciplina, piensan en restricción, piensan en privación, piensan en levantarse cuando no quieren, en hacer lo que no les apetece, en sufrir por un objetivo lejano,
y con esa definición, naturalmente rechazan la disciplina. Nadie quiere vivir sufriendo. Pero esa definición está equivocada desde su raíz. La disciplina, entendida correctamente, no es la ausencia de placer. Es la capacidad de elegir el placer correcto en el momento correcto. Es la capacidad de posponer el placer pequeño e inmediato a favor del placer grande y duradero. Y eso no es sufrimiento. Eso es inteligencia aplicada al tiempo. Eso es poder real. Piénsalo así. Hay dos tipos de dolor en la vida. El dolor de la disciplina y el dolor del arrepentimiento. El dolor de la disciplina es pequeño, inmediato, manejable, y produce resultados. El dolor del arrepentimiento es grande, tardío, aplastante, y no produce nada excepto amargura. Puedes elegir el dolor de levantarte temprano, o el dolor de llegar a los 60 años y saber que dormiste tu potencial. Puedes elegir el dolor de trabajar en ese proyecto difícil, o el dolor de ver cómo otra persona ejecuta la idea que tú tuviste pero nunca desarrollaste. Siempre hay dolor en la vida. La pregunta no es cómo evitar el dolor, la pregunta es qué tipo de dolor quieres pagar. Y el dolor de la disciplina siempre, siempre es más barato que el dolor del arrepentimiento. Ahora quiero hablarte del deseo, porque el deseo es el motor de todo. Sin deseo no hay acción, sin acción no hay resultado, sin resultado no hay vida. El problema no es tener deseos, el problema es tener deseos sin disciplina. Un deseo sin disciplina es solo un fantasma que te persigue y nunca materializa. Un deseo con disciplina es un proyecto en construcción. Y la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre una vida de frustración y una vida de propósito. Pero hay algo más profundo que necesito decirte sobre el deseo. Hay dos tipos, y necesitas aprender a distinguirlos con precisión, porque confundirlos tiene consecuencias graves. El deseo sano es el que nace de una visión clara de quién quieres ser y cómo quieres contribuir al mundo. Es el deseo que te expande, que te desafía, que te conecta con algo más grande que tú mismo. El deseo sano te hace sentir vivo cuando trabajas hacia él, te da energía en lugar de quitártela, te conecta con otros en lugar de aislarte. El deseo destructivo, en cambio, es el que nace del miedo, de la comparación, de la necesidad de validación externa. Es el deseo que busca llenar un vacío interior con logros externos. Y el problema con el deseo destructivo no es que te impulse a actuar. A veces te impulsa con fuerza. El problema es que nunca es suficiente. Porque el vacío que intentas llenar no es externo. Y ningún logro externo puede llenarlo. Alcanzas la meta y el vacío sigue ahí. Y entonces te pones otra meta más grande, y otra, y otra. Y vives en un estado perpetuo de insatisfacción disfrazada de ambición. La clave no es eliminar el deseo, la clave es entenderlo. ¿De dónde viene este deseo que siento? ¿Es el deseo de construir algo que me representa, o es el deseo de demostrarle algo a alguien? ¿Es el deseo de crecer, o el deseo de escapar? ¿Es el deseo de contribuir, o el deseo de compensar? Hazte esa pregunta con honestidad, porque cuando tu deseo nace del lugar correcto, la disciplina que necesitas para sostenerlo se vuelve más natural. No fácil, pero natural. Hay una diferencia importante. Cuando tu deseo nace del miedo, la disciplina se vuelve una carga que eventualmente se rompe, pero cuando nace del propósito, la disciplina se vuelve una expresión de quién eres. Y ahí es donde el trabajo más duro se vuelve el más significativo. Déjame hablarte ahora del autocontrol, porque el autocontrol es el músculo más importante que un ser humano puede desarrollar. Y como todo músculo, se desarrolla con entrenamiento progresivo, no con fuerza de voluntad esporádica. La mayoría de las personas cree que el autocontrol es algo que tienes o no tienes. Que hay personas que nacen con mucha fuerza de voluntad y personas que nacen con poca. Eso es un mito costoso y limitante. El autocontrol es una habilidad que se desarrolla exactamente de la misma manera en que un atleta desarrolla su resistencia física, con práctica deliberada, progresiva y consistente. Nadie empieza corriendo un maratón. Empiezas corriendo 1 kilómetro, luego 2, luego 5, y con el tiempo, con la práctica acumulada, tu capacidad aumenta. El autocontrol funciona exactamente igual. ¿Cómo lo entrenas? Con pequeñas victorias deliberadas. Decídete a hacer cada día una cosa difícil que no tienes ganas de hacer. Una sola. Puede ser pequeña. Puede ser levantarte 15 minutos antes. Puede ser no revisar tu teléfono durante la primera hora del día. Puede ser contestar ese correo que has estado evitando. Puede ser meditar 10 minutos, aunque tu mente grite que no tienes tiempo. La tarea específica importa menos que el acto de hacer algo que no quieres hacer y hacerlo de todas formas. Porque cada vez que haces eso,
Estás enviando una señal poderosa a tu sistema nervioso. Yo controlo mis acciones. Mis emociones no me controlan a mí. Mis impulsos no toman mis decisiones. Yo tomo mis decisiones. Y esa señal, repetida día tras día, reconfigura tu cerebro, literalmente. Hay investigaciones neurocientíficas que demuestran que la práctica deliberada del autocontrol crea nuevas conexiones neurales en la corteza prefrontal, la región del cerebro responsable de la toma de decisiones, la planificación y el control de los impulsos. No estoy hablando de metáforas, estoy hablando de biología. Tu cerebro cambia físicamente cuando entrenas tu autocontrol, y esos cambios se acumulan. Quiero hablarte ahora del enfoque, porque vivimos en la era más distractora de la historia de la humanidad, y eso no es accidental. Las plataformas digitales que usas todos los días han sido diseñadas por equipos de ingenieros y psicólogos, altamente capacitados con un objetivo específico: capturar tu atención y no soltarla. Tu atención es el recurso más valioso que tienes. Y hay industrias enteras que ganan miles de millones de dólares vendiéndola al mejor postor. Cada notificación que recibes, cada video de recomendación automática, cada me gusta, cada historia que aparece en tu pantalla, está diseñado para interrumpir tu flujo de atención y jalarte hacia el consumo pasivo. Y mientras tú consumes, otros producen. Mientras tú miras cómo otros construyen sus vidas, otros miran cómo tú construyes la tuya. Y la diferencia entre los que construyen y los que observan no es el talento, es el enfoque. El enfoque no es la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. El enfoque es la capacidad de hacer una cosa a la vez con toda tu energía concentrada. Y en el mundo actual, eso se ha convertido en un superpoder. Porque la mayoría de las personas ya no puede concentrarse en una sola cosa por más de 90 segundos sin buscar el teléfono. Y esa incapacidad de concentración tiene un costo enorme. Los estudios demuestran que cada vez que interrumpes una tarea, tu cerebro necesita en promedio 23 minutos para volver al nivel de concentración previo. 23 minutos. Si te interrumpes 10 veces en un día de trabajo, has perdido prácticamente todo el día. No en tiempo literal, sino en profundidad de trabajo. Y el trabajo superficial, hecho con la atención dividida, produce resultados superficiales. Los resultados extraordinarios vienen del trabajo profundo. Del trabajo hecho con concentración total, durante bloques de tiempo protegidos, sin interrupciones. ¿Cómo construyes esa capacidad de enfoque en un mundo diseñado para destruirla? Primero, protege tu mañana. Las primeras 2 horas del día son las más valiosas que tienes. Tu mente está más fresca, menos contaminada por las demandas de los demás, más receptiva a tu propia visión. Úsalas para el trabajo más importante, no para el correo electrónico, no para las redes sociales. No para las noticias, para el trabajo que más importa para tu vida y tus metas. Segundo, trabaja en bloques de tiempo con límites claros. 90 minutos de trabajo profundo, seguidos de un descanso de 15 minutos, es una estructura que maximiza tanto la productividad como la recuperación cognitiva. No trabajes en modo disperso 8 horas. Trabaja en modo concentrado 3 bloques de 90 minutos. El resultado será exponencialmente mayor. Tercero, y esto es crítico, aleja el teléfono de tu campo visual durante esos bloques. No en silencio sobre el escritorio, fuera de la habitación, en otro cuarto. Porque incluso la presencia visual de un teléfono, aunque no lo uses, reduce tu capacidad cognitiva medible. Lo ha demostrado la investigación. Tu mente usa recursos mentales para resistir la tentación de mirarlo, recursos que deberías estar usando para pensar con claridad. Hablemos ahora de la conexión entre disciplina y vulnerabilidad. Porque hay un error que cometen muchas personas fuertes, muchas personas ambiciosas, muchas personas que se exigen mucho a sí mismas. El error es creer que la vulnerabilidad es debilidad, que pedir ayuda es fracasar, que admitir que estás atascado es una confesión de incompetencia. Y ese error los aísla, los mantiene solos con sus luchas. Los priva del apoyo, la perspectiva y la conexión que podrían acelerar su crecimiento. La vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad es la valentía de mostrarte tal como eres ante personas de confianza, y esa valentía tiene un poder enorme, porque cuando te permites ser visto en tu lucha, 2 cosas ocurren. Primero, reduces el peso de esa lucha, porque ya no la cargas solo. Segundo, invitas a las personas de tu entorno a conectarse contigo de manera genuina, y las conexiones genuinas son el combustible más poderoso para la transformación personal. Los seres humanos no estamos diseñados para crecer en aislamiento. Estamos diseñados para crecer en comunidad.
Las investigaciones sobre longevidad, sobre bienestar, sobre rendimiento de alto nivel, todas apuntan a lo mismo. Las personas que tienen relaciones de apoyo genuinas viven más, rinden más, se recuperan más rápido de los fracasos y alcanzan metas más ambiciosas. No porque las relaciones sean un lujo, sino porque son una necesidad biológica y psicológica profunda. Tu cerebro literalmente funciona mejor cuando se siente seguro y conectado, y funciona peor cuando está en modo de supervivencia aislada. Entonces, si tu estrategia de desarrollo personal te ha estado pidiendo que seas más duro, más solo, más invulnerable, necesitas reconsiderar esa estrategia. Porque la fortaleza real no nace del aislamiento, nace de la conexión con propósito. Pregúntate, ¿quién sabe que estás trabajando en cambiar tu vida? ¿Quién te conoce en tus luchas reales, no solo en tus logros? ¿Con quién puedes hablar con honestidad sobre los momentos en que quieres rendirte? Si la respuesta es nadie, eso es un problema que necesitas resolver, no mañana, ahora. Busca un mentor, únete a un grupo de personas que comparten tus metas, encuentra un compañero de responsabilidad, alguien que te pregunte cada semana, ¿cumpliste lo que dijiste? Porque cuando saber que alguien va a preguntarte produce una diferencia enorme en tu comportamiento. Los estudios sobre psicología del cumplimiento demuestran que cuando compartimos nuestra intención con otra persona y le damos autoridad para pedirte cuentas, la probabilidad de cumplir esa intención aumenta en más de un 65%. Un 65% simplemente por decirle a alguien lo que vas a hacer y pedirle que te pregunte si lo hiciste. Ahora quiero hablarte de algo que raramente se discute en los libros de desarrollo personal, pero que es una de las razones principales por las que las personas no pueden sostener la constancia. El costo emocional de no saber a dónde vas. Cuando no tienes una dirección clara, cada día es una decisión nueva. ¿Qué hago hoy? ¿Qué importa más? ¿Por dónde empiezo? Y esa incertidumbre consume energía mental, energía que deberías estar usando para ejecutar. La claridad de dirección no es un lujo, es una condición necesaria para la constancia. No puedes ser constante hacia algo que no sabes exactamente qué es. No puedes disciplinarte por una visión borrosa. La visión necesita ser específica, necesita ser tuya, necesita estar conectada emocionalmente a tus valores más profundos, y necesita ser escrita. Aquí está una de las prácticas más poderosas que puedo darte. Escribe tu visión con detalle específico. No quiero ser exitoso. No quiero ganar más dinero. Escribe. Dentro de 3 años yo soy una persona que hace esto, tiene esto, siente esto, contribuye esto. Escríbelo en presente, escríbelo con emoción. Léelo cada mañana antes de empezar tu día. No como un ejercicio de autoayuda superficial, como un acto de programación deliberada de tu mente. Tu mente necesita saber a dónde va con precisión para poder generar la energía y el enfoque necesarios para llegar. Y esa claridad, mantenida y revisitada con constancia, actúa como un sistema de navegación interno que te regresa a tu rumbo cada vez que te desvías. Y te desviarás. Todos nos desviamos. La vida interrumpe. Los problemas aparecen. Los días difíciles llegan. La diferencia no está en no desviarse. La diferencia está en cuánto tardas en volver al rumbo. Quiero hablar ahora de los fracasos y los retrocesos, porque si vas a ser constante durante el tiempo suficiente para producir resultados reales, inevitablemente vas a encontrar fracasos. Y la manera en que interpretes esos fracasos determinará si te detienes o si continúas. Las personas que eventualmente triunfan no son las que nunca fallan, son las que tienen un marco de interpretación del fracaso que les permite seguir adelante. En lugar de interpretar el fracaso como evidencia de que no pueden, lo interpretan como información sobre cómo mejorar. En lugar de verlo como el final de un camino, lo ven como una curva en el camino. Y esa diferencia de interpretación produce diferencias radicales en el comportamiento subsiguiente. Cada vez que algo no funciona como esperabas, hazte 3 preguntas. Primera, ¿qué puedo aprender de esto? Segunda, ¿qué haré diferente la próxima vez? Tercera, ¿qué evidencia tengo de que soy capaz de continuar? Esas 3 preguntas transforman el fracaso de un callejón sin salida en un punto de aprendizaje. Y un punto de aprendizaje es siempre una plataforma para el siguiente nivel. Winston Churchill, uno de los líderes más influyentes del siglo XX, dijo algo que se ha convertido en una de las frases más poderosas sobre la resiliencia. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. No es una frase optimista. Es una descripción precisa de cómo funciona el progreso real. El progreso real no es lineal. Es una línea que sube y baja, pero cuya tendencia general, cuando se mantiene con constancia, siempre apunta hacia arriba.
Hablemos de los hábitos. Porque si hay un concepto que más he estudiado y que más resultados produce cuando se aplica correctamente, es el poder de los hábitos. Un hábito es una acción que tu cerebro ha automatizado hasta el punto de que ya no requiere decisión consciente, y eso es un poder increíble cuando está de tu lado. Porque una acción automatizada no consume energía de decisión, no lucha contra tus emociones, no depende de tu estado de ánimo, simplemente ocurre. El problema es que los hábitos no distinguen entre útiles y destructivos. Un hábito es un hábito. Y si los hábitos que has automatizado son los que te alejan de tus metas, seguirás alejándote de ellas de manera automática día tras día sin siquiera darte cuenta. Eso es lo que yo llamo el poder de los hábitos silenciosos. No hacen ruido, no anuncian su presencia, no te avisan cuando te están costando tu potencial, simplemente operan en segundo plano, con una eficiencia aterradora, llevándote exactamente a donde llevan. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida. Son los hábitos silenciosos que repites todos los días sin darte cuenta. El hábito de revisar el teléfono antes de levantarte. El hábito de posponer la tarea difícil para el final del día. El hábito de consumir contenido pasivamente en lugar de crear activamente. El hábito de hablar de tus planes sin ejecutarlos. El hábito de rodear los problemas difíciles en lugar de resolverlos. Cada uno de estos hábitos por sí solo parece inofensivo, pero sumados, repetidos durante años, producen un efecto acumulativo devastador. Y la buena noticia es que esta lógica funciona exactamente igual en dirección contraria. Hábitos pequeños, positivos, repetidos durante el tiempo suficiente, producen un efecto acumulativo extraordinario. Eso es lo que Einstein llamaba el interés compuesto del desarrollo personal, y es la estrategia más poderosa y más subestimada para transformar una vida. ¿Cómo construyes un hábito nuevo de manera efectiva? Hay 3 componentes que la neurociencia ha identificado como esenciales en cualquier hábito: la señal, la rutina y la recompensa. La señal es el disparador que activa el comportamiento. La rutina es el comportamiento en sí. La recompensa es lo que hace que tu cerebro quiera repetirlo. Si quieres instalar un hábito nuevo, necesitas diseñar deliberadamente estos 3 elementos. La señal debe ser algo que ya ocurre naturalmente en tu día. Después de despertar. Antes de comer. Al llegar a la oficina. Ancla el nuevo comportamiento a algo que ya hace automáticamente. La rutina debe comenzar siendo tan pequeña que sea casi imposible no hacerla. 2 minutos de meditación. Una página de escritura. 10 sentadillas. La ridiculez del tamaño inicial es intencional. Estás construyendo el hábito, no el resultado. El resultado vendrá cuando el hábito esté instalado. Y la recompensa debe ser inmediata y genuina, no forzada, sino real. La sensación de orgullo al marcar una tarea cumplida. El placer de registrar un día consecutivo. La satisfacción de terminar lo que empezaste. Esas recompensas, por pequeñas que parezcan, son las que le dicen a tu cerebro: vale la pena repetir esto. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige disciplina. Esta distinción es fundamental, y quiero que la lleves grabada. Hay una zona en la que te sientes cómodo. Conoces el terreno. Sabes lo que puedes esperar. No hay sorpresas, no hay fracasos, no hay miedos, y esa zona se siente segura. Pero esa zona también se siente vacía, porque nada crece en la zona de comodidad. Ni los músculos, ni las habilidades, ni las relaciones, ni la carrera, ni la autoestima. Todo lo que vale la pena en tu vida creció en el momento en que te atreviste a ir más allá de lo que sabías hacer. Todo lo que te hace sentir orgulloso de ti mismo nació en el instante en que hiciste algo que te asustaba y lo hiciste de todas formas. Y ese patrón no tiene excepción. La vida se expande en proporción directa a tu disposición de vivir en la incomodidad del crecimiento. Esto no significa que debas vivir en un estado permanente de estrés o de sufrimiento. Significa que necesitas aprender a distinguir entre la incomodidad del crecimiento y el sufrimiento sin propósito. La incomodidad del crecimiento se siente difícil pero significativa, se siente retadora pero correcta, se siente como esfuerzo con dirección. El sufrimiento sin propósito se siente vacío, repetitivo, sin destino. Aprende a buscar la incomodidad correcta, la que nace de intentar algo nuevo. La que nace de tener una conversación difícil pero necesaria, la que nace de comprometerte con un estándar más alto del que has sostenido antes. Esa incomodidad es tu brújula de crecimiento. Cuando la sientes, es señal de que estás en el camino correcto.
Quiero hablarte ahora de algo que pocas personas consideran cuando piensan en productividad y constancia: la gestión de tu energía. Porque puedes tener la mejor estrategia del mundo, los hábitos más poderosos, la visión más clara, pero si tu energía está agotada, nada de eso funciona. La energía no es solo física. Es física, emocional, mental y espiritual, y todas estas dimensiones necesitan ser gestionadas con la misma intención con que gestionas tu agenda o tus finanzas. Tu energía física depende de sueño suficiente, de movimiento regular, de nutrición adecuada. Estas no son sugerencias de bienestar, son condiciones operativas básicas para el funcionamiento óptimo de tu cerebro y tu cuerpo. Si no duermes bien, tu corteza prefrontal, que es la parte del cerebro responsable de la disciplina y el control de impulsos, funciona al 60% de su capacidad. ¿Cómo esperas tener disciplina con un cerebro que opera a menos de 2/3 de su potencial? Tu energía emocional depende de la calidad de tus relaciones, de resolver en lugar de evitar los conflictos, de tener conversaciones honestas, de no cargar resentimientos que consumen energía sin producir nada. Las emociones no resueltas son una carga invisible que pesa en todo lo que haces. Cada conflicto evitado que sigue pendiente, cada conversación difícil que nunca tuviste, cada emoción que suprimiste en lugar de procesar, todo eso ocupa espacio mental y drena tu capacidad de enfoque. Tu energía mental depende de minimizar las decisiones sin importancia para reservar tu poder de decisión para las que sí importan. Steve Jobs usaba siempre la misma ropa, Mark Zuckerberg también. No porque no pudieran permitirse variedad, sino porque entendían que la decisión de qué ropa ponerse consume la misma energía mental que una decisión de negocios importante. Y si gastas esa energía en trivialidades, te quedas sin ella para lo que realmente importa. Y tu energía espiritual, entendida no necesariamente en sentido religioso, sino como tu sentido de propósito y significado, depende de que lo que haces esté conectado con algo que realmente te importa. Sin propósito, la disciplina eventualmente colapsa. Con propósito profundo, la disciplina se vuelve casi automática. Déjame hablarte ahora de algo que ha cambiado la vida de muchas de las personas con las que he trabajado. Lo llamo el principio de la una cosa. En cualquier área de tu vida, en cualquier momento dado, hay una acción, una decisión, un hábito que, si lo implementas correctamente, tiene el mayor impacto relativo sobre todos los demás. Esa es tu una cosa. Y el error más común que cometen las personas es intentar cambiar todo al mismo tiempo. Nuevos hábitos de mañana, nuevos hábitos de tarde, nueva dieta, nueva rutina de ejercicio, nuevo sistema de trabajo, nuevo proyecto. Y el resultado inevitable de intentar cambiar todo al mismo tiempo es no cambiar nada de manera sostenida, porque cada cambio consume energía de voluntad, y esa energía es limitada. Cuando la divides en demasiados frentes simultáneamente, en cada frente tienes tan poco que en todos fracasas. En cambio, si identificas esa una cosa más importante en este momento de tu vida y concentras en ella toda tu energía y disciplina durante 90 días, el resultado es exponencialmente diferente. Porque no solo construyes el hábito, construyes la confianza, construyes el momentum, construyes la identidad. Y esa una cosa cumplida se convierte en la plataforma desde la que lanzas la siguiente. El crecimiento real no es paralelo, es secuencial. Un logro construido sobre el anterior. Una victoria que habilita la siguiente. Ese es el ritmo natural del progreso sostenido. ¿Cuál es tu una cosa ahora mismo? No las 10 cosas que quieres mejorar, no los 5 proyectos que tienes pendientes. ¿Cuál es la única cosa que, si la hicieras con constancia durante los próximos 90 días, tendría el mayor impacto en tu vida? Identifícala, escríbela, y comprométete a ella con una ferocidad que no hayas tenido antes. No porque todo lo demás no importe, sino porque nada más puede ser atendido correctamente hasta que esa cosa esté en marcha. Hablemos del tiempo. Porque el tiempo es el recurso más democrático y más mal administrado que existe. Todos tenemos 24 horas al día. El presidente de la compañía más grande del mundo tiene 24 horas. El artista más prolífico del planeta tiene 24 horas. Tú tienes 24 horas. La diferencia no está en cuánto tiempo tienes. La diferencia está en cómo lo usas. Y específicamente, en si usas el tiempo de manera reactiva o de manera proactiva. La mayoría de las personas usan el tiempo reactivamente. Responden al correo cuando llega. Atienden las urgencias de los demás cuando aparecen. Llenan su día con lo que otros les piden en lugar de con lo que ellos han decidido.
y al final del día se preguntan por qué no avanzaron en lo que más les importaba. La respuesta es simple, porque nunca reservaron tiempo para ello, nunca lo pusieron en la agenda como una cita inquebrantable, nunca le dieron a su propia vida la misma prioridad que le dieron a las demandas de los demás. Las personas más productivas y más realizadas que he conocido en 4 décadas de trabajo comparten una práctica: planifican la semana con anticipación y protegen sus bloques de trabajo más importantes, con la misma seriedad con que protegerían una reunión con el cliente más importante de su vida, porque en el fondo, la reunión con el trabajo más importante para tu vida y tus metas es exactamente eso, la reunión más importante de tu vida. Trátala como tal, ponla en tu agenda. Dile que no a otras cosas durante ese tiempo, y muéstrate a esa reunión con presencia total. Hay algo más que quiero decirte sobre el tiempo, y es algo que me tomó muchos años entender con total claridad. No hay escasez de tiempo, hay escasez de claridad. Cuando sabes exactamente qué importa y por qué importa, el tiempo aparece, no porque se cree tiempo adicional, sino porque dejas de desperdiciar el que tienes en cosas que no importan realmente. El tiempo que pasas en discusiones que no llevan a ningún lugar. El tiempo que pasas consumiendo contenido que no te aporta nada. El tiempo que pasas preocupándote por cosas que no puedes controlar. Ese tiempo no desaparece. Sigue ahí, solo que estaba mal asignado. La claridad reasigna ese tiempo hacia donde produce valor real. Quiero ahora confrontarte con algo directamente. Y te pido que no te pongas a la defensiva, sino que lo escuches con apertura, porque viene de un lugar de respeto profundo por tu potencial. Si llevas más de 5 años diciéndote que vas a cambiar y las cosas siguen igual, no es falta de información lo que te detiene. No es falta de recursos. No es falta de tiempo. Es miedo. Miedo disfrazado de múltiples formas. Disfrazado de no es el momento adecuado. Disfrazado de primero necesito aprender más. Disfrazado de cuando los hijos sean más grandes. Disfrazado de cuando la situación económica mejore. El miedo es el maestro del disfraz. Y puede pasar toda una vida disfrazándose de razones razonables mientras te roba año tras año de tu potencial. ¿Cuál es tu miedo específico? Miedo al fracaso. Miedo a lo que pensarán los demás si intentas algo grande y no funciona. Miedo al éxito, que en el fondo es miedo a convertirte en alguien que no reconoces y perder lo que ahora tienes. Miedo a descubrir que hiciste el esfuerzo máximo y todavía no fue suficiente. Todos estos miedos son reales, todos son comprensibles. Ninguno de ellos tiene el poder de detenerte, a menos que tú se lo des. Y lo que más me ha impresionado de las personas que logran transformaciones reales, es que no lo hacen cuando el miedo desaparece. Lo hacen con el miedo presente. Actúan con miedo. Toman decisiones con miedo. Se comprometen con miedo. Y descubren, en el acto mismo de actuar a pesar del miedo, que el miedo era más ruidoso que peligroso, que tenían más capacidad de la que creían, que el otro lado de su incomodidad era exactamente el crecimiento que buscaban. El coraje no es la ausencia de miedo, el coraje es decidir que tu propósito es más importante que tu miedo, y puedes desarrollar ese coraje de la misma manera en que desarrollas cualquier otro músculo, usándolo. Cada acto de coraje, por pequeño que sea, construye más coraje. Cada vez que haces la llamada que temías hacer, cada vez que tienes la conversación que evitabas tener, cada vez que empiezas el proyecto que postergabas empezar, estás entrenando tu coraje. Y ese entrenamiento acumulado produce una persona que se asusta menos, no porque la vida se vuelva menos desafiante, sino porque tú te vuelves más capaz. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo bajo el control de un hábito silencioso que te destruye, o tomar el control de tu vida desde hoy? Esta es la pregunta más importante que te he hecho en todo este tiempo juntos. Y no te pido que me respondas a mí, te pido que te la respondas a ti mismo con total honestidad, porque en tu respuesta honesta está la diferencia entre continuar igual y comenzar a cambiar. Entre ver otro año pasar con el mismo potencial sin desarrollar, o decidir que este año, este mes, esta semana, este día es el punto de inflexión. He trabajado con personas que llegaron a mis seminarios completamente rotas, personas que habían perdido sus negocios, sus matrimonios, su autoestima, personas que literalmente no creían que podían cambiar. Y he visto a esas mismas personas, con las estrategias correctas, con el compromiso correcto, con el apoyo correcto, construir vidas que superaron todo lo que habían imaginado, no porque eran excepcionales, sino porque tomaron una decisión simple pero radical: empezar, y no parar, y no parar, y no parar, porque al final, la vida no se construye con grandes actos de heroísmo,
Se construye con pequeños actos de constancia repetidos durante el tiempo suficiente. Con ese hábito cumplido esta mañana, con esa tarea terminada esta tarde, con esa decisión difícil tomada hoy. Ladrillo por ladrillo, día por día, sin ruido, sin aplausos, con la silenciosa certeza de que quien trabaja consistentemente en la dirección correcta inevitablemente llega. Quiero darte los pasos concretos finales que debes implementar en las próximas 48 horas. No en algún momento, en las próximas 48 horas, porque el momentum que sientes ahora mismo mientras escuchas esto es real y poderoso pero temporal. La emoción que sientes en este momento tiene una vida útil de horas, máximo días, si no la anclas a acciones concretas. Y perder ese momentum es perder la oportunidad que este momento representa. Primero, define tú una cosa. La acción más importante que puedes hacer de manera constante durante los próximos 90 días para mover tu vida en la dirección que deseas. Una sola. Escríbela esta noche. Segundo, crea tu primera señal de hábito. Identifica un momento que ya ocurre todos los días en tu rutina, después de levantarte, antes de almorzar, al llegar a casa, y decide qué nueva acción de 5 minutos vas a anclar a esa señal. Solo 5 minutos. Ridículamente pequeño. Esa es la intención. Instala el hábito, el tamaño viene después. Tercero, encuentra a tu persona de responsabilidad, alguien en quien confíes, que esté dispuesto a preguntarte cada semana, ¿hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? No para juzgarte, para mantenerte honesto contigo mismo. Cuarto, protege una hora en tu agenda para mañana, solo mañana, una hora dedicada exclusivamente a tu una cosa, sin teléfono, sin interrupciones, sin negociación, y muéstrate a esa hora. Quinto, escribe tu visión, media página, en presente. ¿Quién eres dentro de 3 años si aplicas lo que aprendiste hoy con constancia? Léela esta noche antes de dormirte. Eso es todo lo que necesitas hacer en las próximas 48 horas. No 10 cosas, 5, manejables, concretas, con un impacto enorme si las haces de verdad. Y ahora quiero cerrar con algo que necesitas escuchar con todo tu ser. Tú no llegaste a este video por accidente, llegaste porque hay una parte de ti que sabe que puedes más. Que hay una versión de ti que no has terminado de construir. Que la vida que sientes que mereces todavía no ha sido tu vida, pero podría serlo. Esa parte de ti que lo sabe tiene razón. No eres el talento que no usaste, no eres los años que pasaron, no eres los proyectos que no terminaste. Eres el potencial que todavía está ahí, esperando que tomes la decisión de honrarlo con acción constante, con disciplina real, con el compromiso de ser todos los días un poco más de lo que fuiste ayer. El éxito no te busca, lo construyes, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, hábito por hábito. Y el día en que mires atrás y veas la distancia que recorriste, la persona en la que te convertiste, la vida que construiste con constancia y disciplina, ese día entenderás con toda claridad algo que hoy tal vez solo intuyes. Que el secreto nunca fue ser el más listo, fue ser el más constante, siempre, sin excepción. Esto no termina aquí, lo que aprendiste hoy es el fundamento. Pero hay más estrategias, más técnicas, más profundidad esperándote. Si este video resonó contigo, si algo de lo que escuchaste hoy encendió algo en ti, entonces necesitas ver el próximo video, donde vamos a trabajar específicamente en cómo reprogramar tu identidad desde adentro hacia afuera, cómo cambiar la historia que te cuentas sobre quién eres y de qué eres capaz. Porque sin ese cambio de identidad, ninguna estrategia es suficiente. Con ese cambio, todas las estrategias funcionan. Suscríbete, activa las notificaciones,